siempre, aunque estés tú solita, vamos a Ujú. comenzar con la tercera clase, ¿ok? Con el tercer taller de TriCaster. ¿Qué recuerdas? Vamos a hacer un repaso de lo que vimos en TriCaster los dos talleres pasados. ¿Qué recuerdas? Hablaste sobre lo que era un estudio de televisión y Ah, hablaste también sobre los tipos de resoluciones. ajá, ¿qué más? Si no me, si mal no recuerdo, creo que también hablaste sobre los tipos de iluminación. Correcto, los tipos de iluminación que tenemos que tener en los estudios son distintos Sí, y el y hablaste manejo, sobre los ángulos y también movimientos de cámara. muy bien, de los que hacemos dentro del estudio son muy parecidos a los que siempre hemos estado viendo en los talleres de cámara igual. Sí, también hablaste sobre lo que era un TriCaster. Ok, ¿qué recuerdas del TriCaster? Tenemos buses de preview, tenemos buses de Keyer, tenemos un remo. Ya vamos a hablar de la operación, de cómo creamos un proyecto para el TriCaster y cómo va a ser la operación del mismo. Cómo va a ser la operación de dirección dentro del TriCaster. Entonces, vamos a hablar también cómo funciona el proyecto, cómo opera el proyecto, cómo cargamos los videos del proyecto, que es súper importante. Vamos a entrar otra vez en los formatos y codec, que ya los hemos visto también en cámara. ¿Por qué? Porque son básicos a nivel mundial. ¿Ok? Tenemos que tener los codecs correctos para poder generar un proyecto. Ok, déjame Es igual que la programación, o sea, tienes que programar un código correcto para poder lanzar. correcto, tenemos que colocar el código correcto para poder organizar y para poder transmitir. Así como cuando hacemos una parrilla de programación en un máster, también lo hacemos en el TriCaster de estudio. Acuérdate, hay switcher de estudio, hay switcher de exterior, hay switcher master, que por ejemplo los Grass Valley, que son los alemanes, son los que llevan la punta en este tipo de switcher. Los TriCaster, hay infinidad de switchers e infinidad de salidas que podemos configurar. Estas las vamos a configurar según los requerimientos de transmisión. ¿Ok? Vamos a hablar de las diferencias entre background y digital SK, cómo insertar títulos, grabación de streaming, cómo vamos a grabar y transmitir un streaming al mismo tiempo. Y vamos a comenzar cómo funciona y opera un proyecto. ¿Qué es para ti un proyecto? Como definición. Un poquito tiene que ver con alcance, tiempo y también la gestión de cómo van los materiales, cómo pueden alcanzar un tipo de proyección para un fin común. Exacto, muy bien. De eso se trata un proyecto. Al igual que un proyecto lo podemos generar en papel o podemos hacerlo gerencialmente para una obra, para algo administrativo, también tiene que generarse de la misma forma operativamente, técnicamente. Entonces, tenemos que un proyecto se basa en los DDR, cuáles son las notas, cuáles son los apoyos que vamos a tener y cómo vamos a angular nuestras cámaras, de qué forma vamos a trabajar nuestras cámaras. Para esto, como te dije, teníamos los bus de preview y tenemos los bus de programa, que son los que están al aire. Nunca tocamos los bus de programa en directo, porque nos puede ocasionar fallas al aire o errores al aire. Igual fíjate que tienes una banda de DDR, tenemos efectos y tenemos otra serie de cositas que vamos a colocar por acá que podrían ser unos extras como un streaming de video, como una señal en vivo o efectos que vamos a colocar. Y fíjate, abajo tenemos todos los previos. Entonces, manejando un proyecto, primero tenemos que crearlo. Déjame darle In play y this le video, we're going bajo to un try poquito to de learn volumen how acá. to use the TriCaster. The Entonces, TriCaster is TriCaster en la gama de switches es uno de los switchers que ustedes en la universidad, gracias a Dios, lo tienen, porque son los switchers de alta tecnología a nivel broadcast. Siempre se están actualizando anualmente. Por ejemplo, yo tengo años tratando de ir a Las Vegas, al NAP, que es donde se hace la actualización tecnológica a nivel mundial. Se reúnen todas las grandes empresas broadcast, como podría ser Sony, Harry, puede ser Panasonic, JBC, y exponen sus nuevas tecnologías y empresas nuevas que están generando nuevas tecnologías. Desde cámaras
desde señales de video, transmisores, receptores, microondas y equipos incluso de audio, tecnología robótica para las cámaras que se utiliza. Entonces, los TriCaster compiten en todos estos eventos y anualmente se van a actualizar. ¿Por qué te digo todo esto? Porque no es nada más generar el proyecto. Tenemos nuestro switcher, tenemos nuestras cámaras, que son las que vamos a ponchar, podemos hacer estudios virtuales, como te comenté el otro día, y podemos jugar en toda esta gama, podemos hacer streaming de video e ir colocando estos streaming en pantalla para la salida al aire. Entonces, fíjate, tenemos 3 cámaras que vamos a ir grabando, vamos a ir almacenando en el disco duro del TriCaster. Nunca lo vamos a guardar en el proyecto porque vamos a llenar el proyecto y los proyectos se corrompen. Entonces, tenemos cámara 3, por ejemplo, va siempre acuérdate que vamos cámara 1 de la izquierda, cámara 2 la del centro y cámara 3 la de la derecha. Siempre vamos a jugar en ese orden. Es básicamente como se trabaja en televisión para hacer los ponches. Entonces, obviamente, como tú mandes a realizar tus encuadres, vas a tener los bus que vas a ir ponchando. Son estos bus que ves acá arriba. Entonces me puedo ir a cámara 1, a cámara 2, a cámara 3 y fíjate cómo va cambiando. Cada vez que tocas el bus en caliente, que lo puedes hacer por el mouse, pero la mejor forma de hacerlo y la más cómoda es hacerlo por el switcher, por el panel de control. Entonces, si te fijas en el ejemplo acá anterior, cuando él toca el bus 1, cambia la cámara a tu lado derecha, repito. Y si coloco las cámaras en preview, fíjate, voy de cámara 2 y me voy a cámara 1. Va a brincar acá. Ok, ya me fui a la siguiente cámara. O cámara 2, depende de la configuración que le demos a nuestras cámaras. ¿Okay? Y si agarro el preview y toco el preview, me va a aparecer del lado izquierdo. Tanto el audio como el video se están ponchando en preview. Esto no está saliendo al aire. Lo que está saliendo al aire es lo que tenemos en la salida del programa. Lo mismo va a aplicar para buses de salida, si queremos hacer un croma, si queremos colocar un título. Por eso te decía, cómo vamos a insertar, qué es lo que vamos a insertar delante, por el remo o por el auto, que podemos programar en tiempo. ¿Ok? Pero fíjate, cuando él toca, acá en este video explicativo, el switcher también está cambiando el bus. Fíjate, el cambio hizo un corte de una cámara a otra cámara y él está haciendo, brincando del bus de preview al bus de programa. Repito, fíjate, tocamos el switcher, acá donde tengo el mouse ahora mismo, y apenas él toca el switcher por corte, va a cambiar de un bus a otro. ¿Se me fue? Acá está. Ok, fíjate, como tenemos, ¿viste el cambio, Romy? Sí, el cambio. Ajá. Entonces, este cambio lo que te va a permitir es la salida del bus de programa para lo que está al aire. Y así consecutivamente. Si queremos colocar efectos, por ejemplo, o queremos rodar un DDR, te pongo el ejemplo. Terminan ellos de conversar y ya yo estoy colocando un DDR en caliente. La idea es que siempre pongas los bus de preview para que puedas jugar con eso. Es cuestión de operación. Como te digo, pueden, según lo que tú estés colocando, puedes cambiarlo en caliente o por preview. Yo aconsejo hacerlo el preview porque los ingenieros de toda esta tecnología se mataron también muchísimo para hacer los previews. Fíjate, si yo cambio en caliente, porque tengo los dos bus encendidos, voy a tener lo mismo en las dos pantallas. Y si cambio, toco cada uno de estos DDR, o sea, la salida, voy a cambiar a la salida. ¿Ok? Fíjate cómo cambió de la otra pantalla al azul. Repito, tenemos los dos bus ponchados, pero me voy a otro generador que está en esta capa. O sea, es otro contenido dentro del mismo proyecto. Lo toco y ya estoy al aire con esto. Pero por eso nosotros tenemos que jugar siempre con el preview. Cuando hablo de jugar, tenemos que estar prevenidos a lo que vamos a sacar al aire. Si aquí hay un error ortográfico o algo, estamos todavía a tiempo de no poncharlo o incluso de corregirlo. De editarlo antes que salga. ¿Perdón? Editarlo antes que salga al aire. Claro, podemos editarlos antes de que salga al aire. Entonces, según estos generadores de efectos, podemos cambiarlos por buffer, por generadores de efectos o por DDR. Fíjate, los buffers que tenemos acá, los tenemos también ponchados en esta ventana de animación que tenemos acá. Podemos tener generadores de efectos y podemos tener DDR.
repito aquí atrás, fíjate, tenemos los DDR, esto es un DDR y te lo dice el nombre acá, te lo dice el generador de efectos cuando cambiamos, ¿ok? Lo estamos colocando como un efecto, como un matizado al fondo. Y los buffers de salida que van a ser nuestras 3 cámaras. Entonces, ¿por qué siempre tenemos que jugar con preview? Porque tú lo has dicho, podemos prevenir que salga un error al aire, ¿ok? Como te comenté, aunque esto lo podemos hacer con el mouse, como lo vimos anteriormente, lo ideal es hacerlo con este señor, con este tablero que está acá. Porque es más fácil pensar, es más fácil reaccionar o incluso corregir las imágenes. Tú has visto el switcher de la cabina, ¿correcto? Sí, lo he visto. Bueno, ahorita vamos a ver, ¿para qué sirven estos previews? Ya los vimos. ¿Para qué sirven estos buffers? Ya los vimos. ¿Para qué sirven estos generadores de efectos? Para hacer estudios virtuales, para hacer cortes, disolvencia, meter efectos, cambiar el tiempo de los efectos y podemos hacerlo por auto, por corte o take o por el remo que sería el manual. Parece que tu internet está fallando de nuevo. ¿Perdón? Tu internet está fallando, te estás cortando. Me corto. ¿Por dónde te quedaste? Estás sabiendo que el switcher es más cómodo para manejar el mouse. Puede ser cómodo manejar por mouse, pero que dice que es más cómodo también con el tablero. Claro, lo ideal es que lo hagamos por el tablero. Dame un minutico para ver si bajo el repetidor más abajo para que tener más señal. Un minutito. Solo espero que no te saque como ayer. No, ayer, porque no pudimos entrar. Ayer fue que no pudimos acceder porque Maritza estaba ocupada en otras cositas. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, te escucho mejor. Claro, es que bajé el repetidor al piso 2. Entonces, te comentaba, hay que hacerlo mejor por el tablero porque tenemos más control y más precisión. Vamos a ver, como te comenté, tenemos buffer de preview, tenemos buffers de salida al aire o programas y estos señores botones que están atrás que los vamos a configurar según si es un estudio virtual, si es un croma, si es una animación que vamos a perforar y vamos a colocar atrás de las personas y cómo vamos a operar con cada uno de estos botones que todos tienen funcionalidades. Fíjate que incluso tú puedes rodar los DDR desde el switcher. Fíjate que tienes un hacia atrás, un stop hacia un play y un hacia adelante, un flowway, ¿ok? Igualito podemos manejar esto, igualito podemos insertar caracteres, podemos hacer cortes con el take, que sea corte directo, podemos variar las transiciones y modificar el tipo de transiciones como efecto, hacerlo en auto que vamos a programar según la transición o el tamaño de transición que deseemos realizar y podemos hacerlo manual. O sea, al tiempo que nosotros querramos. Si es una novela, algo romántico, hacemos una transición muy larga. Depende de la transición de tiempo que quieras efectuar. Y otras cositas que vamos a ver más adelante que están por acá. Esta palanquita nos sirve para ubicar los logos, para ubicar los textos en la pantalla. O incluso mover las animaciones y programar animaciones. ¿Ok? Entonces tenemos el switcher, este es el switch de la universidad, fíjate que es el mismo. Fíjate, lo que te comentaba, el take es por corte, auto es disolvencia y el remo es completamente manual. Según lo que nosotros estemos ponchando, vamos a hacer una cantidad de efectos o requerimientos que tenga nuestra producción. ¿Ok? Vamos a seleccionar en principio estos botoncitos que nos van a dar el tiempo y el efecto. Y fíjate, tienes las utilidades que estamos acá arriba. Tienes los buffers para DDR o background, que también tenemos una barra de preview y una barra de al aire. Y los key, que son los que vamos a perforar. ¿Ok? Entonces, ya hablamos ahorita de estos botoncitos. Déjame darle play. Acá. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá como tal? Tenemos este switcher, este panel,
que nos va a hacer más operativo. Voy a adelantar un poquito y fíjate, lo que está tocando son los buffers que vamos a utilizar. ¿Cómo se utilizan estos buffers? ¿Cómo, si estamos grabando? ¿Ok? Si podemos hacer zoom virtuales hacia las imágenes y todo eso los programamos y podemos colocar media player, como te comenté, con efectos, con DDR, DDR1, DDR2. Resumimos qué es lo que estamos haciendo y fíjate cómo hace el corte. Este es lo que quiero que vean. Hacemos un corte en directo y pasamos igualito de buffer al aire. Fíjate en la mano izquierda y qué es lo que nosotros queremos cambiar. Entonces, cuando hace el brinco de una imagen a la otra, se está regresando para el buffer de preview. Siempre tenemos que trabajar en preview, Romy. ¿Por qué? Porque es lo que te digo y repito, te va a evitar una falla al aire. Recuerden lo que yo siempre les digo. Una falla al aire en televisión o un simple negro puede hacer que arriesguen su carrera. ¿Okay? Fíjate, ahora lo está haciendo por disolvencia. Lo mismo ocurre con los buffers. O lo podemos hacer con el remo también. Fíjate, cuando él mueve el remo, la disolvencia es más lenta. Lo que ocurre anteriormente en el tape es corte directo. El auto, como te comenté, le damos el tiempo, pero lo va a hacer él mismo. El mismo switcher lo realiza la transición. Apenas apretas el auto, fíjate lo que sucede acá. Una disolvencia en el tiempo que él está dando. Y por tercero, otra vez repito, el remo, que es cuando tú mismo le das el tiempo a la transición. Puede ser más lento, o más elegante o más rápido. Depende de lo que tú quieras dar. Tienes los takes que los puedes programar también, como es el de SK1, de SK2, para insertar animaciones digitales, o puedes insertar texto, o puedes insertar scroll, puedes insertar low bar, o identificaciones hacia los personajes. Entonces, vamos a ver cómo cargas los videos al proyecto. Se pueden cargar videos grabados o también podemos hacer videos, copias de otro proyecto. Podemos insertar fotos, podemos insertar, perdón, los videos y copiarse al disco del TriCaster, como te comenté anteriormente. Él va a transcodificar y estandarizar todos estos videos. Él acepta números de formatos, pero también tenemos que saber qué formatos le vamos a meter. Porque así él lo transcodifique, ¿qué pasa? Vamos a tener menor o mayor calidad en nuestros videos. El DDR es el Digital Decode Recorder y es el espacio dentro del proyecto donde se ordenan los videos, ¿ok? Donde vamos a colocar todos nuestros videos de apoyo. Y se importarán a este DDR que tenemos acá. Son los mismos DDR que viste en los paneles anteriores. Fíjate que los tienes por acá. DDR1, DDR2. Podemos tener una cantidad en este bus de DDR, una cantidad de videos, y podemos tener para ese mismo proyecto otra cantidad de videos que tengan que ver con otro tema. Es cuestión de organización, por eso tenemos que ser muy organizados. Entonces, en base a esto, vamos a ver un poquito por acá para que veas cómo se cargan los videos. Primero tenemos que iniciar nuestra sesión y colocar el nombre al proyecto. ¿Ok? Fíjate, me voy un poquito más atrás y le doy pausa. Tienes los proyectos en diferentes formatos. Acuérdate cuando hablamos de NTSC y PAL. ¿Te acuerdas de qué formatos eran estos y para qué servían? No me acuerdo. Ok. National Transmission Sequence es el formato utilizado en Latinoamérica y en Estados Unidos, y el PAL es el formato utilizado en Europa. Puedes trabajar a 4K, que es la máxima resolución que este equipo por los momentos está aguantando. Puedes trabajar en HD, en 3G, en HD o en estándar. Y todo esto va por la cantidad de líneas verticales u horizontales. Fíjate que un proyecto muy básico de una pantalla de televisión a 4 tercios puede ser a 480 a 60 y es lo único que te permite. Y de 480 a 16 novenos. Cuando hablamos de 4 tercios, estamos hablando de una pantalla cuadrada. Siempre tómalo en cuenta.
Cuando estamos hablando a 16 novenos, es una pantalla apaisada, tipo cine. Que es como ya prácticamente tenemos los televisores en casa, por cuestiones de tecnología y por cuestiones de transmisión hacemos actualizaciones tecnológicas. Entonces, creamos nuestra sesión y vamos a colocar de qué es el proyecto. En este caso, él te está poniendo el efecto de un TriCaster. Él está sobre un estudio virtual. Esto no existe. Y fíjate que se está reflejando incluso las manos y se está reflejando lo que hay atrás. Pero esto no existe. Esto es virtual. Él simplemente está sentado en una silla y lo estamos perforando de tal forma que parece que incluso tuviera algo atrás. Pero esto lo puedes hacer con el TriCaster. Incluso, fíjate, por qué te pongo el ejemplo de las manos. Cuando sube las manos, ¿qué sucede? Se ven reflejadas y en realidad es un efecto visual que te está haciendo el TriCaster. Esa mesa no está posicionada ahí. Lo que está al fondo no está posicionado y nos está dando incluso un poquito de luz, un poquito de luminancia. A ver. En el cabello, pero esto es cuestión de iluminación, porque cuando iluminamos para un proyecto de estudio virtual, tenemos que hacer que si tenemos un azul o un naranja acá, el fondo que le vamos a colocar de backlight tiene que ser un azul o un naranja para que nos dé esa sensación de separación. Y fíjate lo que te digo, tenemos incluso a él reflejado en la mesa cuando esa mesa es virtual. Son cosas que te permite hacer el proyecto. Okay, so here we are in our brand new TC1 session, and let's go ahead and Una vez creada nuestra sesión, vamos a elegir y abrir, importar los clics o los apoyos. En este caso están todos en .move. Nos dirigimos al disco E, o en este caso el disco 0, creo que dice por acá, y abrimos los efectos. Al abrirlos, ¿qué va a suceder? Él se va a importar a una carpeta o a un bin, ¿ok? De nuestro TriCaster. Siempre guardados desde desde el proyecto en el disco duro y elegimos a dónde vamos a agregar el clip, a DDR1, a DDR2 o va a ser un generador de efectos que tenemos por acá abajo. Entonces ahí es donde tú comienzas a importar los clips para que saber ubicarlos y ordenarlos. Puedes seguir agregando o puedes seguir removiendo. Entonces, en base a esto, al darle a importar, él va a hacer un proceso. ¿Cómo está cargando? Está importando un clic. Cerramos y tenemos este BTR ya. Fíjate que tienes un croma. Ok, en este croma ya lo estás colocando como generador de efectos, pero en el DDR. Y vas a decir que quiero colocar un efecto. Tengo mi DDR y fíjate lo que sucedió. Cuando le pones el efecto generado, tenemos un estudio virtual. Fíjate cómo está el croma y fíjate cómo vamos bañándolo por detrás. Y esto es lo que sucede. Este es el efecto que nos está dando. ¿Ves? Voy otra vez. Entonces, él no está en ese estudio. El estudio es virtual, que es lo difícil que yo siempre les digo. Oye, déjame trabajar. ¿Qué es lo difícil que yo siempre les comento? Que los estudios virtuales son costosísimos. Los diseñadores de estudios virtuales cobran costos altos porque tienen que darle profundidad, tienen que iluminar, tienen que hacer que estas sensaciones sea la más real posible. Lo tenemos acá. Para dar una sensación bonita al espectador. Lo mismo está ocurriendo con este señor atrás, lo mismo está ocurriendo con estos reflejos. El TriCaster está simulando acciones que están sucediendo. Entonces, para crear un proyecto de esta envergadura, vamos atrás, creamos una nueva sesión, le colocamos nombre, igualito como cuando estás haciendo un archivo en tu computador. Ok, vas a seleccionar el volumen o donde quieres que caiga esta sesión. En este caso ya él seleccionó, avanzó, crea tu proyecto y efectivamente vamos a ver cómo se genera esto. Ok, aquí voy para adelantar un poquito al amigo. Ok, fíjate, tenemos la sesión, buscamos o agregamos la locación de dónde va a venir la media. En este caso puede ser el disco D. Él está jalando la media o el background de lo que va a colocar
dice cuál es la opción de importación. En este caso es el señor sobre el croma y le vamos a decir impórtalo o colócalo en un folder o en una carpeta reciente. En este caso él lo importa, va a caer en nuestro DDR y comenzamos a generar los efectos y a perforar. Para hacer esto, el croma tiene que estar muy bien iluminado, Rob. Entonces, sigo con esto. Para no colocar los videos completos. Lo que quiero es que vayamos directo al punto. En el caso de las configuraciones y manejo de los DDR, tú vas a colocarlo. Fíjate que están perforados sobre negro porque él va a perforar sobre un alfa. ¿Ok? Según la configuración que tú le des a cada una de estas cámaras, vas a poder perforar a estas personas o colocarlas. Cuando hacemos las configuraciones o manejo de los DDR, queremos saber cuáles son las cámaras de bus que se van a ponchar y los DDR que tenemos que tener. Fíjate, tenemos una cantidad de formatos, lo cual te permite colocar varios formatos y él lo transconfigura o transcodifica para que se maneje en el proyecto. ¿Ok? Según las señales que estés metiendo, puedes tener también señales en vivo de SDI, señales de satélite. Vamos a ver acá. Voy a adelantar esto y vamos a ver aquí cómo hay carga, para que tengas una idea de cómo se carga y se maneja. Ya tenemos nuestros DDR, él los está eligiendo, tanto en un bus de preview como de salida, en qué momento le vas a dar play y cuándo lo vas a asignar al panel de control. ¿Cuál es el DDR que está ponchado? Fíjate que estamos delegando el DDR1 y lo podemos cambiar por DDR2, efecto o algún sonido y lo podemos rodar desde el TriCaster. ¿Qué sucede? Nos vamos a buscar un nuevo folder o un nuevo clip al formato que vamos a utilizar. En este caso, él está eligiendo TriCaster como demo y, a ver, un poquito más atrás. Fíjate cómo juega él con los DDR. Ya al importarlos, obviamente, hicimos toda esta importación de clip y dentro del DDR podemos tener infinidad. O sea, cada uno de estos buses contiene una cantidad de videos. Al yo colocarme al lado izquierdo de la pantalla, lo que estás haciendo es seleccionando el bus o el DDR que tú vas a utilizar, la cantidad de DDRs que tienes y las posibilidades que tienes para salir al aire. Igual del lado derecho, cuando tenemos un DDR2, podemos colocarlos en gráficos, en sonido y tener infinidad. A veces se borra. Yo por lo general respeto mucho guardar los proyectos porque esas configuraciones una vez se realizan, tienes que mantenerlas para los próximos programas. Fíjate. Aquí buscamos otro bus donde estamos buscando los demos que nos está dando, la cantidad de opciones que nos da el TriCaster como DDR, en este caso están puntuables. Ya vamos a hablar de los formatos. Adelantar. Fíjate, lo mismo aplica para los gráficos, la cantidad de gráficos que puedes meter según los DDR. Fíjate que vas tocando del lado derecho y te da una cantidad de gráficas que son opcionales para tu producción. Los vas a insertar, las va a perforar. ¿Ok? Lo mismo pasa para los sonidos, lo mismo pasa para el audio según la configuración interna que tenga y podemos jugar. O sea, es más versátil a la hora de buscar data, de buscar entrevistas precisas, tener una gran cantidad de contenido. Porque acuérdense que estamos en el aire, estamos saliendo en vivo, entonces tenemos que ser lo más versátil y lo más rápido posible. Igual, vamos a ver aquí en el demo. Tenemos unos demos que él nos da las facilidades de configurar. ¿Okay? ¿Cuál es el que vamos a utilizar? ¿Cómo lo vamos a insertar? ¿En qué parte vamos a recibir esa metadata para poderla sacar al aire mediante un switcher? ¿Ok? Fíjate,
Tenemos configuraciones de en vivo, tenemos una configuración disabled o una enable, otra configuración que nos permite hacer el demo o generar nuestro propio contenido. Depende del canal de televisión donde estés. El canal siempre te tiene que entregar todo esto al director. Y eso va adelante dentro de la producción, la operación, el diseño, una serie de factores. ¿Okay? Entonces, aquí lo que te dice es, incluso puedes rodar desde un cabo información y él te la va a aceptar. ¿Okay? Y puede ser el formato de tu preferencia, depende de lo que tú estés colocando. Y lo insertas dentro del TriCaster. Él te va a transcodificar y va a permitir que pueda salir al aire. Fíjate, aquí tenemos al final, ya que se nos fue muy rápido, lo que sería un estudio, un escenario virtual donde él va a ponchar todo. Disculpa, Ron. ¿Qué es lo que quiero que veas acá? Que se acerque un poquito más. El estudio es virtual. Fíjate que igualito estamos viendo el reflejo de él, del personaje, en una mesa que no existe, que es un estudio virtual, cromado. ¿Ok? Y tiene una cantidad de elementos como lo son un live en vivo que está producido dentro del estudio virtual y este insert que sí le estamos colocando, donde colocamos perdón, el nombre de la persona y el cargo según lo que estés haciendo. Esto puede ser perfectamente para un set virtual, para un noticiero, preferiblemente, para un programa de entrevista. Solo que si uno diseña el set virtual, es más chévere que los sets que ya trae programado el TriCaster. ¿Ok? Entonces, ¿tienes preguntas hasta ahora, Romy? No, todo claro, Carlitos. Seguro, estoy hablando muy rápido, yo hablo muy rápido. Sí, muy rápido. Sí, es que yo vengo de Caracas y en Caracas hablamos así muy rápido. Pero Carlitos, te iba a hacer una pregunta. ¿Te acuerdas que ayer hablamos sobre el mocap? Quería preguntarte si también tenía que ver con el otro formato que es cámara de movimiento, en el cual hacen capturan los movimientos para hacer un tipo de animación. También si entra ahí el switcher, como me hablas sobre los cortes y meter las animaciones. claro, lo que pasa es que las animaciones son producidas, ya tiene que venir hecho. Entonces, el switcher lo que te acepta son esas animaciones. Tú no vas a hacer la animación dentro del switcher. Para hacer una animación, un estudio, tienes que producirla antes, ¿ok? Y el switcher lo que te va, según el formato y el códec, es aceptarla para poder incluirlo en una programación, ¿ok? Los movimientos también. El switcher te hace movimientos de zoom virtual, donde nos podemos acercar de un plano abierto a un plano cerrado, incluso ver las sombras, ver a los personajes, pero, ¿qué es lo que sucede? Es distinto a cuando haces tu grabación en cámara y haces un producto e insertas. Igual sucede para las animaciones. Incluso, aunque él te permita colocar insert, los insert pueden ser producidos, porque acuérdate que cada programación tiene un paquete gráfico y tiene una grafía según los requerimientos de la producción. El switcher lo que te va a hacer es aceptar ese formato. ¿Para qué? Para poderlo transmitir, para poderlo sacar en base a una sola señal. ¿Entendiste? Sí, entendí. Vale. Entonces, formatos y códec. Vamos a hablar un poquito de formatos. ¿Qué es el formato y qué es el códec? Léelos para que lo aprendas a diferenciar tú solita. De acuerdo. Formato. Es el contenedor de las imágenes, el que guarda. Nos informa de qué manera está empaquetada la información y viene definido por extensión del archivo. Y el códec viene de la abreviatura de codificador o decodificador. Nos muestra de qué forma se puede comprimir o descomprimir un archivo y será responsable de la calidad del mismo, así como el espacio que ocupará. Nuestras imágenes en el disco duro. Creo que se te fue el micrófono, Romy. Entonces, trata de conectar el micro.
Entonces, para definir el formato, es el formato en que vienen las imágenes, que es punto MP4. Cuando hablábamos de esos formatos, podemos hacer una repaso ahorita. Cuando hablábamos de punto .mov, cuando hablábamos de punto .avi, punto .quicktime, es el formato que le estás dando. Pero también estos tienen una codificación que va intraframe o biframe, que puedes codificar o decodificar la cantidad de ceros y unos que vamos a tener dentro de nuestro formato. Ya te voy a mostrar un videito explicativo. ¿Qué te pasó con el micro, Romy? ¿Escuchas? Están pasando aviones por mi casa. Sí te pasando? escucho, sino como ahorita están pasando aviones, ahorita mi internet está que se bloquea. Ah, ok, vale, no te preocupes. Entonces, fíjate bien en este video explicativo, te lo voy a dejar correr para que lo entiendas de cómo vamos a trabajar los formatos. Cuando trabajamos con video digital, escuchamos mucho acerca de las compresiones, formatos y códecs. Pero para ahora comenzar a entenderlos, debemos saber las bases técnicas y cómo existen dos formas de hacer esta compresión. Dime, Romy. ¿Me escuchas, Romy? It's 12 o'clock. Romy. Sí, te escucho, pero escucho como que mediante cortada la señal. Sí, aquí como que se está, no sé si están pasando bien. Te voy a colocar el video del principio a ver qué tal. ¿Ok? Cuando trabajamos con video digital, escuchamos mucho acerca de las compresiones, formatos y códecs. Pero para comenzar a entenderlos, debemos saber las bases técnicas y cómo existen dos formas de hacer esta compresión. Primero tenemos la compresión iframe. Esta consiste en comprimir cada imagen del video dejando una secuencia de imágenes que se presentan una tras otra para dar la ilusión de un movimiento. Aquí la compresión ocurre dentro de cada imagen y no entre las imágenes. El otro tipo de compresión es GOP, o Group of Pictures, que significa grupo de imágenes. Aquí la compresión ocurre entre las imágenes de la siguiente manera. Tenemos una imagen completa que es el iframe. A esta imagen no le siguen otras imágenes, sino información en forma de texto que le señala al reproductor de video, sea una computadora, un DVD, un celular, etc., qué píxeles cambian en cada cuadro, de manera que el espacio se ahorra porque eliminamos toda la información que existía entre las demás imágenes y la reemplazamos únicamente con los píxeles que deben ser reemplazados para dar la ilusión de movimiento. Todos los demás píxeles siguen igual y técnicamente seguimos viendo la primera imagen. Ahora vamos a comparar los dos tipos de compresión para ver las ventajas y desventajas de cada uno. La compresión iframe genera archivos muy grandes. La compresión GOP, al borrar casi todos los cuadros y dejar principalmente información acerca de cómo cambian los píxeles, nos da archivos muy ligeros. La compresión iframe es de mejor calidad, mientras que la GOP puede llegar a presentar algunos errores, dependiendo del tipo de compresión. La compresión iframe es más fácil de editar en computadora y requiere máquinas menos poderosas, porque el CPU no se tiene que esforzar en reconstruir la información, nada más la lee tal cual es. Con la compresión GOP, la computadora necesita emplear más recursos para reconstruir la imagen basada en lo que lee dentro de la... Ay, disculpa. Son cosas como la imagen bien la vamos siempre son prioridad de formato, debemos aclarar. Disculpa, Romy, que se me corrió la lámina. No te preocupes. Ahorrar son prácticos para compartirlo en YouTube. ¿Qué se me hizo? Disculpa. ¿Cómo existen dos? Ahora sí lo encontramos. Sí. Adelantar, a ver, por dónde íbamos. Lo importante... Sí, porque iba a decir qué video pusiste. Sí. A primera vista, puede ser completamente idéntica a un video con compresión iframe, ocupando apenas una fracción del espacio. Algunos formatos comunes de compresión iframe son ProRes 422, HDCAM y DVC Pro HD. Algunos formatos con compresión GOP son HDB, XDCAM HD, ABC HD, MPG2, que esa es la compresión usada en los DVDs, MPG4
y el famoso y muy útil H.264. Por último, al hacer una compresión Go para subir internet o para lo que sea, tomen en cuenta que uno de los ajustes más importantes que usarán es el bitrate o la velocidad de bits. Mientras más alto sea este número, mayor información habrá en su video, menos comprimido estará y ocupará más espacio. Este es un número que debe ser calculado de acuerdo a la resolución o el tamaño del cuadro. También sepan que aplicar un 2-pass a su video es conveniente, pues esto hará 2 revisiones de manera automática para calcular cuál es la mejor manera de codificar su video para obtener la mejor calidad, pero tardará bastante más en comprimir. Pero la mayoría de los programas para comprimir video ya vienen con un estimado de qué es conveniente para cada formato y cada uso. Así que en la mayoría de los casos no deben preocuparse tanto por esto, aunque es conveniente que lo sepan. Entonces, en base a esto, tú lo que tienes que saber es cómo vas a codificar. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar un poquito, a ver otro videito por acá de lo que es el formato. Aquí lo que vimos fue el códec. Te puse primero el códec. Pero, ¿por qué es importante que manejes el códec? Te lo acabo de decir al final. Mientras más calidad tengas, vas a tener mayor peso, va a ser más pesado a la hora de enviar. ¿Qué existe? Tú puedes comprimir teniendo una cantidad de calidad donde nada más vas a congelar todo lo que está atrás sin movimiento, y lo que está en mis manos, por ejemplo, es la información que yo estoy mandando. Entonces, un sistema de compresión que te va a exigir tal vez más al computador a la hora de transcodificar, pero va a ser más liviano. En el formato, tienes que conocer que hay formatos .mov, .mpg y una serie de formatos. Te los voy a colocar acá y ya te los explico. Estos videos son chéveres, Rob. Oh, me pillaron aquí justo tratando de reproducir. Vamos a adelantar el hombro. Que todo, debemos aclarar 2 conceptos fundamentales que son formatos y códecs. Se puede definir el formato, por un lado, como el contenedor del archivo del video. Podríamos semejarlo a una puerta. Existen puertas de muchos tamaños, formas de buena o mala apariencia. Existe una gran variedad de formatos que se diferencian en el tamaño y calidad del archivo. Existen formatos muy pesados como los nativos de cámara, el más conocido, .mov, y otros más livianos como el MPG, que son prácticos de subir tus videos como a YouTube. MPG o MPEG-4 es muy ideal para compartirlo en YouTube. Es un formato que puedes trasladar a otros PCs y copiar las cantidades de veces que tú deseas. Puedes ahorrar muchos gigabytes en tu disco duro, pero la calidad siempre se verá perjudicada. Otro formato muy adecuado es WMV, acrónimo de Windows Media Video. Es muy similar al formato MPG-4, mejora más en calidad, aunque también la vamos a considerar como un formato liviano. Tiene una buena compresión, su única gran desventaja es que solo tiene una compatibilidad con Windows. Y otro formato de video que es mucho más pesado es .mov. Con él viene integrada toda la información de video, conservando la calidad de imagen obtenida de cámara con su respectivo audio. QuickSilence, desarrollado por Apple, que también utiliza tecnologías compatibles con MPG-4. Generalmente los formatos nativos de las cámaras que ofrecen, como Canon y Nikon, entre otros, vienen adheridos con este formato. Ya que hemos hablado de los formatos de video, ahora es el turno de los códecs. ¿Para qué los usamos? Para que te hagas una idea, un códec se asemeja a una llave de puerta. Puede abrir una codificación de un archivo de video o cerrarla. En otras palabras, comprimir o descomprimir un archivo aunque la calidad de la imagen y tamaño se verán intervenidos. Los códecs van siempre tomados de la mano con los formatos, trabajan mutuamente, aunque no todos los códecs son compatibles con todos los formatos. Al igual que los formatos, existe una gran variedad de códecs. Como ya hicimos una comparación con los formatos, si estos eran una puerta, los códecs eran una llave que abre las chapas de estas. Existen muchas llaves que pueden abrir estas puertas. Existe una gran variedad de códecs que ofrecen distintos trabajos como para streaming, reproducción de videos, conservando la calidad y la disminución del peso. Para el formato MPG-4 permite códecs como MPG-1 que ofrece una calidad de CD, MPG-2 que ofrece una calidad de DVD y MPG-4 ideal para streaming. Para el formato WDV
MPEG-4 como códec para la compresión de video. Existen otros códecs como el H264, que ofrece una muy buena calidad reduciendo considerablemente su peso, integrada toda la información de video conservando la calidad de imagen obtenida de cámara con su respectivo audio. Otro de los códecs que entrega una buena calidad de compresión es DivX, ideal para comprimir tus películas de larga segmentación de video conservando relativamente una alta calidad de imagen. DivX es mucho más comercial, por lo que generalmente requiere un costo para usar una de las versiones más pro vinculado con su reproductor. ¿Sabías que Google sacó su propio códec para poder subir archivos de videos con mejor calidad a streaming, el BP8? Este códec de compresión facilita subir archivos, por ejemplo, a YouTube, ahorrando un gran ancho de banda, conservando la misma calidad como si estuvieras comprimiendo en H264. Los códecs son muy importantes. Un formato nativo puede ser muy incómodo al momento de reproducirlo en un equipo o trasladarlo a otro, ya que estos archivos son muy grandes y poseen muchísima información. ¿Sabías que EVLC Player es capaz de reproducir todos los formatos de audio y video más utilizados en la actualidad? Soporta MPG, TIFF, WMD, AVI, MOV, MP4 y H264, entre muchos otros códecs y formatos. No así el reproductor de Windows Media. No es capaz de reproducir todos y es necesaria la instalación de códecs para que este programa reconozca estos videos. Ese es el problema de mi celular, que al principio no me reprodujo el video que yo tanto quería reproducir, porque mi celular Android no reconoció el formato .mov. Espero que haya quedado bien claros los conceptos de formato y códecs, porque son realmente necesarios. Ok. En base a esto, te voy a explicar también, ya por mi lado, que la idea es que el video sea un poquito más didáctico por el tema de que, para que entiendas que los códecs abren las puertas de los formatos para entrar y salir, y como él lo dice, hay veces que lo permite, como hay veces que no los permite. Entonces, en base a estos formatos, tú tienes que reconocer que en formatos hay distintos tipos de formatos que vamos a trabajar. ¿Ok? Y estos formatos pueden ser muy complejos. Por ejemplo, cuando te hablamos de un formato MP3, fue diseñado originalmente para hacer HDTV o televisión, pero fue abandonado por MP2. ¿Por qué? Porque MP2 te permitía dar la designación de codificar señales, designación a señales de transmisiones de video por satélite. Y él era como, se utilizaba mucho en BCD, pero no tenía gran calidad. Posteriormente, Romy salió el MP4, que fue introducido por ahí en el 98, correcto, en el 98, y los usos de eran poder grabar en CD, distribución de CD de video, ¿ok? Tampoco te daba una buena calidad, pero podías transmitir por videollamadas o por emisiones televisivas y soportaban la gestión para lo que se quería. Esto en el caso de noticieros, de formatos rápidos para salir al aire. ¿Ok? También después del MP4 vinieron otros formatos que fueron adaptándose a las normas televisivas, como el H264, que él te menciona acá, el .mov. El .mov es muy pesado, el H264 es un formato que es manejable. A ver, déjame abrir por acá un handbrake que yo tengo por acá que te permite comprimir calidades de formato para que veas. Déjame por acá. ¿Y dónde está mi handbrake? Está abriendo. ¿Preguntas hasta ahora, Romy? Carlitos, ¿puedes volver a repetir la última parte del video? La última parte, ¿qué quieres que te repita desde el VLC o desde cuando hablamos de las llaves? Desde el VLC. Ok, te voy a colocar el VLC otra vez, un minuto. ¿Qué te hiciste? Irás comprimiendo en H264. Los
ahorrando un gran ancho de banda, conservando la misma calidad como si estuvieras comprimiendo en H264. Los códecs son muy importantes. Un formato nativo puede ser muy incómodo al momento de reproducirlo en un equipo o trasladarlo a otro, ya que estos archivos son muy grandes y poseen muchísima información. ¿Sabías que EVLC Player es capaz de reproducir todos los formatos de audio y video más utilizados en la actualidad? Soporta MPG, GIF, WMD, AVI, MOV, MP4 y H264, entre muchos otros codecs y formatos. No así el reproductor de Windows Media. No es capaz de reproducir todos y es necesaria la instalación de códecs para que este programa reconozca estos videos. Ese es el problema de mi celular, que al principio no me reprodujo el video que yo tanto quería reproducir, porque mi celular Android no reconoció el formato .mov. Espero que haya quedado bien claros los conceptos de formato y códecs, porque son realmente necesarios. ¿Entendiste? Ahí, hasta ahí, Roque. Sí. Entonces, recuerda también siempre de dónde vienen estos formatos. Las normas televisivas, obviamente, el NTSC, el PAL, que es NTSC es el National System Color Television, y el PAL es Alternate Line, donde se alternan las líneas. En la televisión europea utilizan menos líneas. Recuerda lo que hablamos en estos días en el taller de cámara. Cuando hacemos una transmisión o un producto para Europa, va a variar, y si no lleva la normativa europea, el producto va a fallar cuando se transmita, porque no va a tener la misma cantidad de líneas, tanto verticales como horizontales, y no está adecuado para esa zona geográfica, ¿ok? Entonces te voy a compartir acá un minutito. A ver, ¿ves esto por acá? Esto es un Handbrake. Es uno de los compresores que yo utilizo para cambiar video, ¿ok? Déjame buscar por acá un video de algo que tenga por acá a la mano, y vamos a hacer una conversión. Vas a ver. Carlitos, una pregunta. Dime. ¿Te acuerdas cuando fuimos con Karen y con Miller a ver lo de el video de la entrevista pasada? ¿También tuvo que ver con el tipo de formato cuando el video no corría? Claro, tiene muchísimo que ver cuando los videos no corren. ¿Por qué? Porque si no tienes los formatos adecuados, o no estás enviando, o el equipo no lo está soportando, entonces vas a tener fallas en el producto a la hora de la transmisión. Tiene muchísimo que ver. Vamos a ver, voy a colocar un atardecer aquí, por ejemplo. Fíjate, estoy lanzando un atardecer en un formato de MP4. Ya viene comprimido así porque lo grabamos con un dron, ¿ok? Fíjate, este es mi formato. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo hago? Él me está diciendo atardecer MP4. Ya yo sé que esto está en un media player de MP4 y tengo que seleccionar a dónde lo voy a mandar. Voy a colocarlo acá en el desktop para que no tenga problemas y poderlo borrar cuando lo comprima, pero le puedo decir MKB file, web file, cómo lo voy a convertir, cuál va a ser el preset que voy a utilizar. Fíjate, tenemos la cantidad de velocidad que vamos a utilizar, o sea, los bitrate que vamos a cambiar. Podemos mandarlo para una web directamente para YouTube o para Vimeo, o para un Gmail. Él te da la duración del largo hasta dónde podría dar, cuáles son los devices, cuáles son los productos donde los puedes reproducir, ya sea Android, Apple, Chromecast, incluso mira, Amazon te lo permite, te da hasta para PlayStation el formato correcto, que es lo que te va a dar más calidad y te va a hacer que este formato, aparte de mayor calidad, se va a pesar menos, o sea, al decodificar va a ser menos. En la producción tenemos cómo va a ser, si es por proxy, si es un estándar. Entonces, esto es en un sumario de preset que tú le vas a dar. ¿Ok? Puedes colocar incluso varios ángulos. Aquí tengo un solo ángulo, capítulos a la hora de compresión. Tengo dimensiones, cuánto va a pesar ese formato.
va a ser anamórfico, va a ser cerrado, todo esto lo ves en compresión y en el formato de video. Incluso en este compresor me permite colocar filtros, colocar si quiero un lente sensitivo a las luces, ya para embellecer más el video. Yo no lo hago, yo lo que hago es comprimir. Fíjate, tengo el encoder, que es el H264, MP4 o MP2, que son los más utilizados para comprimir y tener mejor calidad. Puedo decirle incluso la rata de frames que vamos a tener en cada uno de estos formatos. Aquí está fíjate, tenemos el 29.97, que es el drop frame, y el 30 cuadros por segundo, que es el drop frame. Podemos variar de ahí incluso la cantidad de cuadros por segundo que tengamos, pero eso depende del origen que tengamos. Si tenemos un origen de 60 o de 120 frames por segundo, podemos decirle que nos lo respete acá. Podemos decirle a qué resolución lo va a hacer y el bitrate, que es lo que te explicaba en el video, cuánto va a pesar. Mientras yo más le baje al bitrate, más va a ser comprimido el formato y va a pesar menos. Y lo que te decía el chico en el video explicativo, le podemos hacer hasta 2 pases. Podemos hacerlo acá, que sea a 2000 bitrate o kilobytes por segundo, o lo dejamos en 2 pases y va a tardar un poquito más la compresión, pero va a ser más segura, va a estar libre de errores. Tenemos los encoders, si queremos que sea un preset más lento, más rápido, si queremos que sea más rápido el decoder, cómo vamos a elegir las tolerancias. Entonces son encoders que hay que manejar. Igualito sucede para el audio. ¿Cómo va a ser nuestro audio? ¿En qué formato? En MP3, va a ser un core audio, ACC o AIF o WAVE, te dan la mejor calidad por lo general. ¿Cómo va a ser? Si va a ser en estéreo, en mono nada más del lado izquierdo, en mono del lado derecho o en mono a 2 cornetas. ¿Ok? Y el sample rate, que es la velocidad en el audio. Por eso es que a veces le sucede cuando comprimen mal que se sale del X en la voz, o simplemente la voz va por un lado y el audio va por el otro, o se les corre el audio. Tienen que estar pendientes a la hora de eso. Handbrake te permite incluso insertar subtítulos y capítulos a lo que vayas a hacer. Puedes armar hasta un DVD. Y después haces un preview de lo que vayas a ver. Acá tengo mi preview, pero no lo estás viendo porque no lo estoy compartiendo. ¿Verdad? Un minutito. Acá. Voy a parar esta y voy a compartir el preview de lo que yo estoy haciendo. Entonces, fíjate, aquí tengo un preview de cómo va a salir mi video. Cómo va a ser el video si es un vivo. Y él va a hacer un encoding del preview para mostrarte. Eso lo que te va a permitir es si está bien comprimido, si tiene buena calidad y cómo se lo vas a presentar al cliente. Porque puede ser que tú comprimas algo y lo veas muy chévere en tu computador o en el celular, pero cuando lo vas a proyectar, se te puede pixelar o puedes tener errores a la hora de la reproducción. Esto es un ejemplo simplemente de cómo puedes codificar y hacer esos códex, ¿no? Vamos a cerrar. ¿Preguntas, Romy? Todo claro. Clarísimo. Entonces, a ver. Continúo con esta laminita para seguir explicándote. ¿Ok? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer el proyecto. Igualito, yo les di a ustedes, creo, en taller de cámara, creo que no lo hemos visto, el tema de los estándares de video en MP1, MP2, MP3, MP4, cómo lo tenemos que utilizar para la edición. Ojo, esto también tienes que tenerlo claro en la edición a la hora de exportar, ya sea en Premiere o en cualquier programa que estés desarrollando, tienes que estar pendiente en qué formato lo estás sacando para colocarlo en el switcher. Entonces, diferencia
entre el background y el downstream keyer. A ver, lee tú por ahí para que intervengas un ratito. Romy. Romy. Carlitos, dime. A ver, léeme esto por acá para que no te me duermas. Ya va, espera que se cerró Sí, se cerró la plantilla. plantilla. Entonces, tienes que estar muy atenta a los formatos. Es siempre ideal que conozcas cada uno de los formatos que vas a presentar. Que se me hizo mi plantilla, Dios mío. Iluminación. ¿Qué es esto? Me cambió el nombre de la plantilla, ¿qué tal? Parece. Desapareció. No, se me desapareció la plantilla, pero mal, déjame ver la otra. Iluminación. Wow, se me desapareció la plantilla. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre estos background y estos DSK? El DSK te permite colocar de forma digital una cantidad de insert, de animaciones al video, ¿ok? Lo que son los generadores de caracteres, lo que son las letras que vas a colocar, lo que son una serie de factores que te van a apoyar el video mientras estás transmitiendo. Incluso puedes colocar desde el vivo que va en la parte superior izquierda, parte superior derecha, puedes colocar los logos, las moscas. ¿Sabes qué son las moscas? Son los identificativos de cada canal o de cada noticiero. Puedes colocar low bar con información. En cambio, el background te da la opción de hacer la transición entre una señal y otra, nada más haciéndolo con la palanca, como lo estábamos viendo anteriormente. Aquí está, ya me apareció. Déjame dejarlo chiquitito, para que no se me vuelva a guindar. Entonces, depende de las transiciones que tú vayas a hacer, lo tienes acá. Background, tenemos transición, tenemos DSK1, DSK2. Podemos incluso colocar el logo por un DSK y por el siguiente DSK podemos colocar el insert. Es súper importante a la hora de manejarlo. Entonces, ¿cómo insertamos los títulos? Tú puedes tener un generador de caracteres, que es lo ideal, que sea un operador de caracteres el que te esté lanzando continuamente esta información. ¿Por qué? Porque te va a permitir que todo vaya corregido. En cambio, cuando lo hacemos por el TriCaster, hacemos esos títulos, tenemos que revisarlos, nos deja modificar tamaño y posición, pero son fondos por lo general preseteados. Son fondos que te da el TriCaster. En cambio, como te comenté anteriormente, si tú vienes con una grafía o una gráfica de tu programa como tal, va a ser totalmente distinto. Y una vez que insertas el título en el video, queda grabado como un insert de título. O sea, no se puede quitar. ¿Por qué? Porque ya lo grabaste con eso. Estás manchando la imagen con algo que puede ser muy bueno para que no te roben las imágenes. Por ejemplo, las moscas se las colocan casi que a mitad de pantalla o en un lado para que no se roben las imágenes. Entonces, ¿cómo insertamos este título o este texto? Abrimos la opción de Title, que está en tu parte inferior izquierda del media, y en esta opción te aparece una galería de títulos predestinados por el TriCaster. Entonces, escogemos el modelo del título, el tipo de letra, el tipo de texto que vamos a utilizar, el tamaño. Podemos colocar señales de cámara incluso dentro de estos títulos y lo escogemos por efecto o por corte. ¿Cómo va a entrar? ¿Por una disolvencia, por un white o por un corte directo? Y simplemente al presionar DSK insertamos con la palanca, con el auto, el título para que se vea. Entonces, la diferencia entre el background, que va a ser una imagen, y el DSK son esas. El DSK se utiliza para insertar títulos o insertar caracteres, ¿ok?
Entonces, si lo vemos acá, para concluir hoy, fíjate, aquí te lo voy a colocar para que lo veas. Déjame agrandar. That's where I have my title templates. Nos vamos a grafía. En las pestañas de arriba. I'll go to one of my presets where I have my title Ok, y templates ya yo set tengo up. una cantidad de And here títulos. are a variety of the title templates. Now there are many different Entonces, estos themes and títulos los puedo styles, escoger, los different puedo colors, variar different según looks, las pestañas and que yo each one tengo of the en tu themes parte comes derecha. with a Como te dije, variety of puedes tener production elements. infinidad Lower y third graphics, variación para over the los shoulder tipos de graphics, programas que vayas a full page utilizar. style, Ya tú los even vas sidebar and predestinando vignette y los graphics vas are available. ordenando a tu Now, criterio. great thing about Puedes these colocar are you can configure them on scrolling, the puedes fly. colocar When you rolling, que mouse son las over letras que van any one pasando of the por title debajo. templates, Puedes colocar notice that incluso a small hacia gear un appears efecto in hacia the la lower cámara, que right-hand como lo corner ves of acá, that podemos title colocar a la template. persona dentro de la So, cámara, go ahead dentro de and este click on that cuadrito gear de que está hablando y modify the colocamos el template. nombre del personaje. Podemos jugar To dependiendo modify the text, de lo que simply se click vaya a and type. insertar. Y lo importante es tener buena ortografía para no incurrir en errores a la hora de la Once you have the text titulación. in place, Escribe, interactive le sizing cambias el tool, tamaño de size the letra, text igualito appropriately. como cuando lo haces en Premiere o You lo have the haces en ability cualquier to software de choose edición any o en font Photoshop, that's currently solo que esto loaded te lo on the permite system. hacerlo So if you have a incluso en vivo specific mientras font vas that you may trabajando. ¿Ok? Entonces, clean aquí easily tenemos otro change that ejemplo in the donde layout. cambiamos la foto There are del also two personaje options. o puedes colocarlo en Portrait vivo. image Podemos shows pretty much remarcar, the right te permite aspect ratio. remarcar Just to show para you, I'm going to cambiar load up a la different localización. image Podemos in colocar here, incluso and you otra can persona, see otro that it is elemento, showing un us the título o entire image, un even though logo, this is si lo requerimos dentro de este generador. Son versatilidades que parece que fueran muy fáciles, pero son muy complejas. Now, the graphics Dependiendo del player does efecto que tú vayas a buscar, lo que estés localizando, vas a buscar cada título. Aquí, déjame acercarlo acá porque él sigue hablando. I have Kiki's graphic right here, Fíjate, ready to acá go. And if eligió I este wanted to título. use Podemos the same elegir look este, and feel, podemos but have a elegir different créditos, picture, podemos I elegir un right-click on that título que sea graphic para and una clone it. transición. I now have a Podemos copy of the clonarlo, o graphic, es decir, lo go in, duplicamos make para whatever trabajar sobre modifications you este want here título on the como tal graphic, y and you can keep the cambiamos same look and elementos feel que for all puedan your titles, ser but incurridos o modify them necesarios for para nuestra disposición. Y el final de todo esto es cómo grabamos y transmitimos en streaming. Entonces, debemos elegir el formato. Recuerda, la ruta de grabación, el streaming que vamos a colocar en vivo puede ser de una página web o de una transmisión que nos estén haciendo. Y esto es súper importante. Básicamente, todo se hace hoy vía celular o vía red. Entonces, lo importante es que podemos grabar y hacer streaming al mismo tiempo. Esto nos va a permitir, a ver, aquí, te lo voy a colocar en esta configuración. Stream configuration panel is accessed by the gear right next to the streaming button. A la parte de streaming, le damos a la ruedita, que es la que nos permite la configuración. Seleccionamos el streaming que vayamos a utilizar, cómo va a ser el tipo de compresión que vamos a recibir o que él va a recibir para transcodificar, y nos permite incluso emitirlo al mismo tiempo de que lo estamos grabando, que es lo importante. Entonces, una de las versatilidades del equipo es esa. Fíjate, nos vamos a una sesión de streaming, abrimos la sesión de streaming y él nos va a permitir modificar el formato que tengamos. Ok, ya sea en Flash, Player a 30 frames por segundo, cambiamos la modalidad del audio, a cuántos decibel vamos a hacer la transmisión y hacemos un test de conocimiento para ya montarlo en la nube y llevarlo a través de la red a nuestras personas. Entonces, es facilito, te vas abajo de las pantallas, vas a ver que dice streaming acá y te da las opciones de grabación, cómo los vas a grabar. Si le das a la ruedita de ajustes, vas a colocar una serie de, se me fue, disculpa, también de formato, cómo se va a grabar, el nombre
de la database, adjust the audio headroom on the recording itself. ¿En qué lo vamos a comprimir? ¿Cómo qué salida va a salir? La salida del programa, ¿cómo va a ser el códec? Fíjate que dice MP2, esto puede pasar a MP4, puede pasar a H264 y de ahí nos va a dar el tipo de grabación. ¿En qué de los DDR podemos grabarlo? Vamos a elegir el DDR donde se va a grabar. ¿Ok? Entonces, agregamos el DDR y simplemente esa metadata va a quedar ahí. En el disco de final, donde va a caer la metadata, te va a decir y te va a especificar cuántos gigas te quedan o cuánto puede ser el estimado para que tú puedas grabar. Y por eso eliges los DDR, así como hacia dónde se van a ir la metadata. ¿Tienes preguntas hasta ahorita? Y por ahora. Ninguna. Bueno, esto lo vamos a ver más práctico en la universidad. Es súper chévere que lo aprendas ahorita porque te va a dar noción a la hora de que te sientes en el switcher, ¿ok? Ok. Entonces, si no tienes preguntas por ahora, habla ahora o calla para siempre. No todo claro, Carlito. Vale, muy bien. En la tarde voy a dar sonido a las 3 y el taller de ayer con el que tuvimos falla lo voy a continuar hoy a las 5 porque también es de iluminación, ¿ok? A las 3 no podría ir porque tengo cruce con un curso. A las 5 te veo. Dale, buenísimo. Nos vemos a las 5. Cuídate mucho. Nos Buen vemos. provecho.